Una de las últimas cartas de Putin en Europa del Este se está escapando silenciosamente. Moldavia, el pequeño país que Rusia ha controlado durante 30 años a través de la energía, soldados, idioma y cultura, está desafiando a Putin, y lo está haciendo no con armas, sino cortando sistemáticamente todos los puentes que quedan de la era soviética uno por uno. Y el Kremlin no es lo suficientemente fuerte para detenerlo. Putin vino con amenazas de gas, amenazas militares, amenazas de caos interno e impuso el idioma ruso. Pero cada movimiento que hizo Putin fue sistemáticamente liquidado por Moldavia y Rumania. Ahora van a toda velocidad para cambiar la energía, la logística y la arquitectura soviética que mantenía al país como rehén. Y si Moldavia tiene éxito, otros seguirán. Como cubrimos en detalle en nuestros videos anteriores, Moldavia asestó 2 golpes fuertes en abril. El 8 de abril se firmó el decreto para retirarse de la CEI. La base legal de mantenimiento de la paz para 1.500 soldados rusos en Transnistria colapsó. 8 días después, el comandante ruso Zelenkov y oficiales superiores fueron expulsados, y la rotación de tropas y la logística fueron bloqueadas. El Kremlin amenazó: protegeremos a 220.000 ciudadanos rusos. Pero no hay manera de llegar a Transnistria. La tierra está cerrada, el aire se ha ido, el mar se ha ido. 1.500 soldados están varados, y Moldavia ha sellado legalmente a esa fuerza varada también. Pero cortar los lazos legales fue solo el comienzo, porque lo que realmente unía a Moldavia con Rusia no eran los acuerdos en papel, sino los oleoductos subterráneos y los trenes en los rieles. El desacoplamiento energético está casi completo. Cuando el tránsito de gas ruso a través de Ucrania terminó en enero de 2025, Moldavia quedó efectivamente desconectada del gas ruso. El gas europeo a través de Rumania lo reemplazó. El gasoducto Iași-Ungheni-Chișinău se convirtió en la nueva columna vertebral energética del país. La integración eléctrica se aceleró con un paquete de apoyo de 250 millones de euros de la Unión Europea. El significado de este desacoplamiento es muy claro. Rusia usó la energía como arma durante 30 años. Cada invierno, la amenaza de cortaremos el gas mantenía a Moldavia en la línea de Moscú. Ahora esa arma es ineficaz porque Moldavia ya no necesita gas ruso. Y la planta de energía MGRES en Transnistria se vio obligada a cambiar al carbón. La presión económica sobre la región está aumentando. En transporte y logística, la transformación es aún más profunda. Durante 30 años, Moldavia utilizó el estándar de ancho de vía amplio de la era soviética. Este detalle técnico impuso físicamente la dependencia del sistema logístico de Rusia. Ahora el país está haciendo la transición por primera vez en su historia al ancho de vía estándar europeo. La construcción de la línea Ungheni-Chișinău comenzará en 2027. Las velocidades de los trenes alcanzarán los 160 kilómetros y se conectará directamente a la red transeuropea de transporte de la UE, TEN-T. Nuevos puentes de estándar de autopista están surgiendo sobre el río Prut con Rumania. La construcción comenzó en 2025 para completarse en 2027. Estos puentes no son solo conexiones físicas, son los símbolos más concretos de que Moldavia ha vuelto su rostro hacia Occidente. Parece que Moldavia está siguiendo una estrategia muy calculada aquí. Evitar la antigua infraestructura soviética dependiente de Rusia y construir nueva infraestructura conectada a Rumania y la Unión Europea. No están desmantelando los antiguos rieles, pero están colocando nuevos hacia el oeste. No están cerrando los antiguos oleoductos, pero están instalando nuevos desde Rumania. El resultado es el mismo. Se está cortando el acceso logístico de Rusia. El acceso a Transnistria se está volviendo más difícil. Y Moldavia se está integrando físicamente en Europa. Y el papel de Rumania aquí es extremadamente crítico. Rumania ha ascendido a una posición de garante en la seguridad energética de Moldavia, proporcionando no solo gas y electricidad, sino también entrenamiento militar, inversión en infraestructura y apoyo diplomático. La afinidad lingüística y cultural entre los dos países hace que este acercamiento sea natural. La distancia creada artificialmente durante el periodo soviético entre dos naciones de habla rumana ahora se está cerrando. Esta sinergia también crea presión indirecta sobre Transnistria. La principal fuente de energía de la región, la planta de energía MGRES, operaba con gas ruso. Cuando se cortó el gas, se vio obligada a cambiar a carbón. La producción disminuyó, los costos aumentaron y la economía regional se contrajo. Moldavia está utilizando conscientemente esta presión económica. La dependencia de Transnistria de Chișinău aumenta un poco más cada mes. Se cortaron los oleoductos, se cambiaron los rieles, los puentes se orientaron hacia el oeste.
Pero la influencia más profunda de Rusia sobre Moldavia no fue física, fue cultural. Y Moldavia ha abierto ahora también ese frente. El 7 de mayo de 2026, el Parlamento moldavo tomó una decisión muy controvertida. Declaró el rumano como el único idioma de trabajo del Parlamento. La traducción automática de documentos al ruso fue eliminada. Se impusieron límites de tiempo a los discursos. Los partidos de oposición prorrusos y de derecha se retiraron en protesta, pero la ley fue aprobada. Esta decisión puede parecer pequeña por sí sola, pero cuando consideras el contexto, su significado es enorme. Durante la era soviética, el ruso era el idioma administrativo de facto de Moldavia. Las instituciones estatales operaban en ruso. La educación se impartía en gran medida en ruso. Y esta hegemonía lingüística formó la base de la influencia cultural de Rusia, porque quien controla el idioma de un pueblo también moldea su pensamiento. Ahora Moldavia está rompiendo sistemáticamente esta hegemonía. En el currículo educativo, la era soviética ahora se enseña como ocupación y colonialismo. Se está rechazando la narrativa de Rusia sobre victorias compartidas. En el plan de estudios de 2027, la enseñanza del idioma ruso pasará de ser obligatoria a un curso optativo centrado en la comunicación práctica. Y Ruski Dom, el Centro Oficial de Ciencia y Cultura de Rusia, cerrará en julio de 2026. No se debe subestimar la dimensión estratégica de este desacoplamiento cultural. El poder blando de Rusia, su capacidad para mantener a los países bajo influencia más allá de la amenaza militar, depende en gran medida del idioma, la educación y las instituciones culturales. Moldavia está liquidando estas instituciones una por una, reduciendo a cero el poder blando de Rusia. El Kremlin lo caracteriza como rusofobia y genocidio cultural, pero la parte moldava lo define como descolonización, y esta descolonización está ocurriendo no solo en las instituciones oficiales, sino también en la memoria social. En el mundo literario se ha formado una ola de novelas que abordan el pasado soviético en la última década. Escritores como Vladimir Veslagar y Tatiana Tibuleak están procesando el trauma soviético, la experiencia de ocupación y la búsqueda de la identidad nacional. Estas obras se publican en cooperación con editoriales romanas. La ruptura cultural también se está materializando en la literatura. En cuanto a los monumentos soviéticos, Moldavia está siguiendo un enfoque equilibrado. No hay demolición automática, pero se están discutiendo la reevaluación y reubicación. El Ministerio de Cultura publicó un procedimiento transparente en octubre de 2025. Esto trasladó el proceso de la provocación a un canal institucional. Un proceso similar se había completado hace años en Letonia y Estonia, pero esos países eran miembros de la OTAN y de la Unión Europea con fuertes garantías de seguridad detrás de ellos. Moldavia es constitucionalmente neutral, lo que significa que está llevando a cabo esta desvinculación con menos garantías de seguridad. La respuesta a lo que alimenta este valor es simple. El estancamiento de Rusia en Ucrania ofrece a Moldavia una oportunidad sin precedentes, y la generación más joven apoya este cambio. El uso del idioma rumano ya está aumentando, la orientación hacia la Unión Europea se está fortaleciendo y la nostalgia soviética está disminuyendo. La tendencia demográfica de la sociedad moldava favorece al gobierno de Sandu, y esta tendencia puede estar acercándose a un punto de no retorno. El vínculo legal fue cortado, la línea de energía fue cortada, los rieles fueron cambiados. El idioma cambió. Lo que queda es la última fortaleza de Rusia en Moldavia Transnistria, y Moldavia ahora está asediando esa fortaleza también. En febrero de 2026, el gobierno moldavo preparó un documento integral de reintegración por primera vez en su historia. Enfoques fundamentales para el proceso gradual de reintegración de la región de Transnistria. Este documento fue presentado al comisario de ampliación de la Unión Europea en Bruselas en marzo y es el primer plan integral que Moldavia ha preparado desde el rechazo del Plan Cossack respaldado por Rusia en 2003. El corazón de la estrategia es la economía. Moldavia está aplicando unilateralmente normas fiscales, aduaneras y comerciales uniformes en todo su territorio. Las empresas de Transnistria ya acceden al mercado de la Unión Europea a través del registro moldavo. En 2025, el 71% de las exportaciones de la región fueron a la Unión Europea. Moldavia está profundizando esta ventaja, haciendo que la economía de Transnistria dependa de Chisinau. Se cortó la ley. Se cortó la energía. Se giraron los rieles. Idioma cambiado. Transnistria sitiada.
Esta imagen por sí sola es bastante impactante, pero lo que realmente asusta a Putin no es nada de esto. El verdadero temor es el precedente. Toda la estrategia postsoviética de Putin se basa en una suposición. Las antiguas repúblicas soviéticas permanecerán en la esfera de influencia natural de Rusia. Idioma, energía, presencia militar y lazos culturales sostienen esta esfera de influencia. Moldavia ahora está rompiendo cada una de estas suposiciones una por una, y si tiene éxito, otros países pueden seguir el mismo camino. Georgia ya está en el proceso de candidatura a la Unión Europea. Armenia está discutiendo la retirada de la Comunidad de Estados Independientes, y el gobierno de Pashinyan recuerda en cada oportunidad el fracaso de la garantía de seguridad de Rusia en Karabaj. Kazajistán está reduciendo silenciosamente el papel de los rusos en la esfera pública y profundizando la cooperación energética con China. Incluso Kirguistán ha reabierto las discusiones sobre la transición al alfabeto latino. Si Moldavia demuestra que una ruptura completa con Rusia es posible y segura, este efecto dominó podría derrumbar la doctrina de cercanía de 30 años de Putin, y la reacción del Kremlin confirma este temor. El 13 de mayo, la Duma Estatal de Rusia aprobó una ley muy controvertida que autoriza a Putin a enviar tropas al extranjero para proteger a los ciudadanos rusos en casos de detención, enjuiciamiento o persecución. Aunque la ley es una regulación general, se interpreta en el contexto de más de 220.000 ciudadanos rusos y 1.500 soldados en Transnistria. Causó seria preocupación en Europa porque esta ley legaliza la doctrina de protección que Putin utilizó anteriormente en Georgia y Ucrania. El mismo día, un dron Shahed ruso violó el espacio aéreo moldavo, sobrevolando Balsi, Ungeni y áreas cercanas a la frontera rumana. El Ministerio de Defensa de Moldavia confirmó el incidente y restringió temporalmente el espacio aéreo, pero no interceptó el dron. Esta violación fue explicada oficialmente como un efecto colateral de los ataques dirigidos a Ucrania, pero su coincidencia con la votación de la Duma el mismo día es digna de mención. Se evalúa que Rusia pudo haber dado a Moldavia el mensaje: no olviden, podemos golpearlos también. El Kremlin ya ha colocado a Moldavia en la categoría de Estado no amistoso. Las palabras de Lavrov son claras. Moldavia se ha convertido en un títere occidental y ha validado la Carta de la Historia Compartida de Rusia. Desde la perspectiva de Putin, Moldavia es la miniatura del escenario de Ucrania, siendo arrancada de Rusia a través de la provocación occidental, poniendo en peligro a los ciudadanos rusos y destruyendo los lazos históricos. Pero aquí, las cartas de Putin están extremadamente limitadas. La intervención militar directa es casi imposible debido a la guerra en Ucrania. No hay ruta de acceso a Transnistria. La presión económica se ha vuelto ineficaz con la desvinculación energética. La carta del gas ya no funciona. Los canales diplomáticos están bloqueados. Aunque Moldavia mantiene la comunicación a nivel de embajada, la salida de la CEI y las decisiones de persona non grata han congelado efectivamente las relaciones diplomáticas. Y las herramientas híbridas, la desinformación, las amenazas legales, las provocaciones de caos interno, el financiamiento de partidos prorrusos, están afectando la capacidad de Stratcom de Moldavia fortalecida con el apoyo de la OTAN y la UE. Se han aplicado sanciones financieras al partido Shor y al PSRM. Se han iniciado investigaciones sobre la compra de votos y se han establecido unidades de comunicación estratégica contra los medios rusos. Las herramientas de poder blando de Putin también están comenzando a volverse ineficaces. La carta más fuerte que le queda a Rusia son los 1.500 soldados en Transnistria, pero estos soldados están efectivamente varados y su apoyo logístico disminuye cada día. No se puede hacer rotación, no puede llegar nuevo equipo y el suministro está siendo restringido. Moldavia apunta a erosionar esta fuerza mediante una presión lenta. Un día, estos soldados se verán obligados a retirarse o permanecerán como una presencia sin sentido. Y una situación similar a la contradicción de Pashinyan en Irán también se aplica a Putin. El Kremlin dice: protegeremos a los rusos en Moldavia. ¿Pero cómo? No hay ruta de acceso, no hay influencia económica, e intervenir militarmente significa retirar fuerzas del frente de Ucrania, lo cual Putin no puede permitirse. La estrategia de Moldavia utiliza precisamente este estancamiento, convirtiendo la promesa de protección de Putin en una amenaza vacía y mostrando la impotencia de Rusia al mundo entero. Y cada día que pasa, esta estrategia funciona un poco más. Un país con una población de 3,5 millones, un ejército de unos pocos miles
y una de las economías más pequeñas de Europa está desmantelando sistemáticamente la esfera de influencia de Rusia de 30 años. La CI quedó. La base legal para los soldados rusos en Transnistria colapsó. El gas ruso fue cortado, el arma energética se volvió ineficaz. Se están cambiando los rieles del ferrocarril, se está eludiendo el legado logístico soviético, el idioma parlamentario se convirtió en rumano. La hegemonía cultural fue rota, los comandantes rusos fueron declarados personas no gratas. 1.500 soldados están varados y todo esto se hizo sin armas, con herramientas legales, económicas, culturales y diplomáticas. Mientras Putin lucha con cientos de miles de soldados en Ucrania, Moldavia, con 3,5 millones de habitantes, ha cortado todos los puentes. Y casi no hay nada que el Kremlin pueda hacer porque en esta guerra no son las armas las que hablan, sino las leyes y los gasoductos. El éxito de Moldavia no es solo su propia historia. Es la prueba más clara de cómo el dominio de Rusia en el espacio postsoviético se está desmoronando. Y si este pequeño país tiene éxito, otros pueden seguirlo. Los últimos vestigios del Imperio Soviético están siendo borrados, y lo que lo está logrando no son tanques, sino parlamentos y gasoductos. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Comparte en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global, que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuál sea la circunstancia. La circunstancia.